Hace 9 días arrancábamos examinándonos a nosotros mismos, pero también preguntándonos qué hacer después de. Y todos hemos mirado al Señor durante estos días, pero muchas veces no nos miramos a nosotros mismos. Muchas veces queremos ser diferentes, pero terminamos haciendo lo mismo. Y hoy llegamos a un evento hermoso. Toda una semana de vernos en Cristo, llegamos a la resurrección. Un ángel primero declara el glorioso evento. La palabra nos dice que el sepulcro estaba vacío y confirma el informe de la mujer. Después nos habla de la aparición de Cristo a María Magdalena y muestra que Él está vivo. Los discípulos caminos a Emaús probaron que esto fue al menos el Espíritu de Cristo. Los 11 vieron la realidad de su cuerpo y la convicción dada a Tomás probó que ese cuerpo fue el mismo que había sido crucificado. La incredulidad misma es satisfecha y el discípulo es convencido. Y podríamos ir a Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no creeré. Demasiadas exigencias, demasiadas condiciones para dar el paso de la fe. Tomás es diferente a nosotros, ¿no? Siempre estamos exigiendo, siempre estamos poniendo condiciones. Pero Jesús, ya resucitado, muestra a Tomás su costado abierto por la lanza del soldado y lo invita a meter su mano en el pecho traspasado. Tomás, totalmente fuera de sí, acerca su dedo y su mirada confundida para contemplar de cerca las señales de la pasión de su maestro, para comprobar de esta manera la veracidad de su resurrección. Tomás toca las llagas de Jesús. Y podríamos ir a Isaías capítulo 53, versículo 5, porque las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la comprobación de la fe. Por eso en el cuerpo de Cristo resucitado, las llagas no desaparecen, permanecen, porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros y son indispensables para creer en Dios. No para creer que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. ¿Y qué nos dice Isaías 53:5? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos
nosotros curados. Si nosotros miramos bien, Jesús no estaba obligado a complacer las exigencias y el capricho de sus discípulos, pero lo hace para darle más elementos para creer. Le presenta las manos, los pies, el costado. Y dice la palabra que inclusive le permite que meta su dedo en la herida de su corazón. A ver si así termina de convencerse. Ante la evidencia de los signos y la gran misericordia de su maestro, Tomás queda rendido y conquistado y concluye con una hermosísima profesión de fe, proclamando de Jesús: Señor mío y Dios mío. Miren, todos en algún momento hemos visto o hemos hablado de Tomás, el discípulo que se caracterizó por su fe, una fe no fingida y muy sincera. Tomás, el discípulo, ese creyente racional, el que necesita de evidencias, de pruebas tangibles, no creía que Cristo había resucitado y advirtió que sin evidencias no creería. Se le apareció el Señor Jesús y a Tomás no le quedó más remedio que caer rendido a los pies del Maestro. Miren, cuando nosotros leemos textos así, podemos ver que quienes nos han precedido en la fe son humanos, que han tenido que hacer su camino como nosotros, incluso aquella primera generación. Los que vivieron con Jesús tuvieron que poner su parte en el camino de fe, y la fe siempre es un salto que no todos están dispuestos a dar. La incredulidad de Tomás da lugar a que Jesús formule una bienaventuranza que llega hasta nosotros. Felices los que creen sin haber visto. Nuestra fe se funda en el testimonio que la Iglesia conserva y transmite desde el tiempo de los apóstoles. Todos aquellos discípulos y discípulas que anunciaron a Jesús vivo han hecho posible que la buena noticia de la resurrección se siga anunciando hoy. Esta fe, aunque grandiosa en su profesión, está muy lejos de ser perfecta al haber sido precedida de tantas evidencias. Pero el Señor acepta igualmente su acto de fe y aprovecha para felicitar y bendecir a todos aquellos que creerán en Él sin haber visto. Tú y yo, nosotros como Tomás, somos duros, pragmáticos, rebeldes. Tomás es un perfecto representante del hombre de nuestro tiempo, de todos los tiempos. Tomás es el vivo reflejo de cada uno de nosotros. ¿Cuántas pruebas exigimos para creer? ¿Cuántas veces nos atrevemos a decir que le quedamos grande a Cristo? ¿Cuánta resistencia? ¿Cuántas veces nos resistimos interiormente? ¿Y cuántos hábitos, mañas, costumbres, mentiras antes de doblegar nuestra cabeza y nuestro corazón ante nuestro Señor? Es triste ver cómo exigimos. Es triste ver que tenemos todas las pruebas y evidencias en la mano para dar un paso hacia adelante, pero aún nos frenamos para ese paso de fe. ¿Por qué no somos como Tomás, que ante las evidencias cree? ¿Por qué no somos como Tomás, que podemos declarar Señor mío y Dios mío? Tú le crees a tu padre y a tu madre porque son tus padres y porque sabemos que ellos no nos pueden engañar. Tú le crees al médico en el diagnóstico de una enfermedad, aun cuando no estamos seguros de que acertará.
Tú que le crees a los científicos o investigadores porque saben más que tú y respetas su competencia respectiva, aunque muchas veces también se equivocan. Y sin embargo, aún nos sentimos con el derecho y la desfachatez de oponernos a Dios cuando no entendemos por qué Él hace las cosas que Él hace. ¿Por qué no miramos de un modo diferente? ¿No te has dado cuenta que muchas veces somos hasta ridículos y tontos en lo que hacemos? ¿Somos ridículos y tontos en lo que exigimos? ¿Somos ridículos y tontos en lo que creemos que estamos haciendo bien? Nosotros nos comportamos muchas veces como el buen Tomás. Tal vez su incredulidad y escepticismo eran frutos de la crisis tan profunda en la que habían caído. En solo 3 días habían ocurrido cosas tan trágicas, tan duras, tan contradictorias, que le habían destrozado totalmente el alma. No nos damos cuenta que su maestro había sido arrestado, había sido condenado a muerte, había sido maltratado de una manera bestial, había sido colgado de una cruz y asesinado. Y ahora le vienen con el cuento de la resurrección. Demasiado bello para ser verdad. Seguramente Tomás habría pensado que con esas cosas no se juega y les pide que lo dejen en paz. Había sido tan amarga su desilusión como para dar crédito a esas noticias que le contaban ahora sus amigos. ¿Y no es lo que nos pasa a nosotros? A nosotros también nos pasa muchas veces lo mismo. Muchas veces nos sentimos tan decepcionados, tan golpeados por la vida, tan desilusionados de las cosas, como para creer que Cristo ha resucitado y realmente vive en nosotros. Nos parece una utopía, una ilusión fantástica o un sueño demasiado bonito para que sea verdad. Y como Tomás, ¿cuántas veces exigimos también nosotros demasiadas pruebas para creer? Nuestra incredulidad es también fruto de la mentalidad materialista, mecanista y fatuamente científica de la educación técnica y pragmática del mundo moderno. Ese mundo que se resiste a todo lo que no es empíricamente verificable, exactamente igual que Tomás. Pero ¿sabes qué? La fe es por definición creer lo que no vemos y dar el libre asentimiento de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra voluntad a la palabra de Dios, a las promesas de Cristo, aún sin ver nada. Confiamos solo en la autoridad de Dios, que nos revela su misterio de salvación. Es lo que nos dice el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y sin embargo, ¿cuánto nos cuesta a veces confiar en Cristo sin condición? Miren, esa confesión maravillosa de Tomás, Señor mío y Dios mío, debe entenderse a la luz de la experiencia inmediatamente presente. Debe entenderse a la luz de la autorrevelación inmediatamente precedente de Jesús. Jesús se había revelado respecto a su naturaleza divina como omnisciente. Y en este sentido exaltado, Tomás llama ahora a Jesús su Señor y su Dios. ¿Qué te impide a ti llamar a Jesús tu Señor y tu Dios? Miren, a veces somos como Tomás, el que poco antes estaba tratando de señorear sobre el Señor, poniéndole condiciones que debía cumplir, se ha vuelto sumiso. Tomás ya no quiere mandar. En Jesús reconoce a su soberano, sí, incluso a su Dios. Y esto para un judío era una confesión muy notable. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor,
mi Dios y mi Señor. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestro corazón en las manos del Señor? ¿Y sabes por qué? Porque solo Cristo resucitado tiene palabras de vida eterna y el poder de darnos esa vida eterna que nos promete. Porque en Dios verdadero y para Él no hay nada imposible. Todos estamos a expensas de milagros, pero Dios va más allá. Tomás es un buscador incansable que quiere certezas, que busca llegar hasta el fondo de la realidad y que su fe sea razonable. Fue grande al responder afirmativamente a la llamada de Jesús. Allá, dice la palabra que todos contestaron: te seguiré donde quiera que vayas. Pero también su debilidad se hizo presente en ciertos momentos al no creer a Jesús en sus palabras que anunciaban su resurrección. Quería pruebas, quería evidencias, y Jesús, que seguía amando a Tomás, se las ofreció. Le mostró sus heridas mortales, las heridas ganadas a pulso por haber predicado la buena noticia para los hombres y no haberse vuelto atrás por no decidirse. Acordémonos pues de Tomás y de la promesa de Cristo: dichosos los que crean sin haber visto. ¿Sabes por qué? Porque la fe es un don de Dios que transforma totalmente la existencia y la visión de las cosas. Jesús hoy nos invita a mirar sus llagas, nos invita a tocarlas como a Tomás para sanar nuestra incredulidad. Nos invita sobre todo a entrar en el misterio de sus llagas, que es el misterio de su amor misericordioso. Es tiempo de dejar de retar a Dios. Es tiempo de venir a Dios. ¿Cómo estás viviendo tu camino de fe? ¿Le crees hoy al Señor? ¿O solamente estás escuchando su palabra? No juguemos a ser cristianos. Como Tomás, Él nos da las evidencias. Como Tomás, tenemos tanta bendición a nuestros lados. Como Tomás, hemos visto tanto al Señor en nuestro caminar. ¿Cuántas veces has pedido bendición y has recibido bendición? ¿Cuántas veces has ido a Él en angustia y ha sido contestada la angustia? Pero ¿cuántas veces también has escuchado la palabra y has pasado de largo? Tomás se ha convertido en el prototipo de todos los que dudan o son incrédulos. Tenemos que darle las gracias, pues arrancó del Señor la bienaventuranza que hoy también te está alcanzando. Fiados en su testimonio, hemos creído en el Señor Jesús sin haber visto o tocado. Jesús aparece ofreciendo su paz incondicional. Los apóstoles experimentan no tanto la fe en Dios, sino la fe de Dios en ellos. Y es esta fe la que lleva a recibir el Espíritu Santo y poder dar la vuelta a una historia que parecía fracasada. Estamos cerrando un tiempo donde los discípulos están viviendo las incredulidades, pero también donde los discípulos están viendo las seguridades. Unos hombres que pasaron la cruz y unos hombres que se comprometieron con el Jesús resucitado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una invitación de Jesús. Él quiere grabar en ti y en mí, que no vivimos esos momentos, en torno a Él, la convicción de que se posee la misma dignidad que los apóstoles. Jesús quiere decirnos que no se está en desventaja con respecto a los que lo vieron, pues se tiene fe, y esta es el nuevo modo de ver a Jesús. ¿Qué tanta es tu fe? ¿En quién has puesto la mirada? ¿Estás buscando las cosas de arriba o las cosas del mundo? ¿Estás caminando en el mundo o estás caminando en el Señor? Mira,
Con la fe se puede descubrirlo entre dos o más hermanos unidos en su nombre o en la iglesia, que es su prolongación. Además, estas palabras de Jesús son una llamada para que vives o reavives tu fe. A no esperar apoyos o signos para avanzar en la vida espiritual, al no dudar de la presencia de Cristo en nuestra vida y en la historia. Aunque pueda parecer que Él está lejos, quiere que creas en su amor. Aunque te encuentres en situaciones difíciles o te amenacen circunstancias que parecen imposibles, Él hoy quiere venir a ti. Qué hermoso que pudiéramos decir como Tomás: Señor mío y Dios mío. Qué hermoso que pudiéramos como Tomás acercarnos al Señor. Pero qué triste que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, lo estamos viendo tan lejos y nos estamos haciendo tan lejos. Y podríamos ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Y mire lo que dice Colosenses: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué estás buscando hoy? ¿A quién estás buscando hoy? Estamos pasando una semana que llamamos Semana Santa, pero Cristo quiere que vivamos una vida santa. ¿Dónde estás sentado? Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuál ha sido tu problema? Que estás mirando aún las cosas del mundo. Te estás deleitando aún con el mundo. Te estás deleitando con las cosas pasajeras. Muchos en su caminar están tentando a Dios. Muchos en su caminar están jugando con Dios. Muchos en su caminar están jugando con su palabra. Y Él ha sido muy claro: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el Señor ha sido tan hermoso que nosotros lo retamos y Él nos contesta. Le pedimos y Él nos da. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el Señor dice que tú y yo somos luz, pero a veces apagamos la luz. El Señor dice que tú y yo somos sal, y a veces hemos perdido su sabor. Y la palabra también es muy clara: que si tú no eres luz, andas en oscuridad. Y si andas en oscuridad, tú puedes creer que eres hijo de Dios, pero los hijos de Dios están en la luz, y Él es la luz. Yo soy el pámpano, dice Jesús, y apartados de mí, nada podréis hacer. ¿Quieres hacer? Tómate de la mano de Jesús. ¿Quieres crecer? Tómate de la mano de Jesús. ¿Quieres caminar diferente? Camina en Jesús. Todos en algún momento hemos renovado nuestros pactos. El Señor no quiere promesas, no quiere pactos. Pero nosotros podemos tomarnos del pacto de Cristo, el mayor pacto que ha habido en el mundo. El nuevo pacto, el único pacto que queda. Venir a Él, tomarnos de la mano de Él y caminar en Él. Pablo dice que debemos estar sentados en los tronos celestiales junto a Cristo. ¿Dónde nos estamos sentando hoy? Yo hace 9 días hacía una pregunta, lanzaba una pregunta, y después de la oración de fe, ¿qué? Hoy vemos después qué toca hacer. No podemos tener fe los domingos y andar sin fe entre semana. No podemos tener fe los domingos y entre semana andar como el mundo.
Tú eres cristiano las 24 horas. Tú eres cristiano los 7 días de la semana. Tú andas con el Señor los 7 días de la semana. Por eso ahí donde estás, órale al Señor. Y si puedes decirle, Señor mío y Dios mío, como Tomás, qué hermoso. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Padre amado, porque muchas veces hemos puesto tanta condición para ti. Papito Dios, porque muchas veces, Señor Padre misericordioso, nos hemos soltado de tu mano. Papito Dios, porque muchas veces hemos salido del camino, Señor Padre misericordioso. Padre bueno, porque hoy queremos volver a ti, Padre misericordioso. Papito Dios, a veces los malos testimonios, a veces los malos compromisos, a veces las amistades, a veces las excusas, a veces las justificaciones nos han hecho apartar de ti, Padre amado. Papito Dios, ya conocemos tu palabra, Señor Padre misericordioso, pero muchas veces no caminamos en ella. Padre amado, una y otra vez nos enseñas, Padre misericordioso, que no es tu palabra, sino es vivir en ella. Es un evangelio práctico, Señor, lo que tenemos que vivir, Padre misericordioso. Y muchas veces no hemos puesto la mirada, Señor, en ti, en tu Hijo. Muchas veces olvidamos la cruz, Señor, en nuestro caminar. Papito Dios, tu palabra dice que debemos crucificar la carne, Señor. Pero si hemos perdido de vista la cruz, Señor, por eso nos ha costado acercarnos, Señor. Papito Dios, hoy queremos reconocer, Señor Padre misericordioso, que tu Padre, que tu Hijo, están en nuestros corazones, Señor Padre misericordioso, que caminamos en ti, Padre amado, que queremos salir de esta semana, Señor, en una nueva versión, Padre bondadoso. Papito Dios, que ya no queremos retarte más, Señor. Que aunque Tomás, Señor, no te estaba retando, tu Hijo lo trató con amor. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos jugado con tu palabra, Señor, porque tu palabra dice de amarte y no te amamos, de amar al prójimo, Señor Padre misericordioso, y nuestro orgullo y altivez ha impedido, Señor, ese amor. Papito Dios, pero también tu palabra dice de amarnos a nosotros mismos, Señor, y muchas veces ni siquiera nos hemos respetado, Señor. Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu misericordia, Señor, en nuestro caminar, Padre amado. Papito Dios, tu palabra dice que de lo que sembramos recogemos, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que nos ayudes a cambiar las siembras, Señor, para recoger bendición. Padre bueno, nosotros sabemos que tú eres misericordioso, que tú perdonas el pecado, Señor, pero que pagamos las consecuencias, Padre misericordioso. Y muchas veces, Señor, estamos pagando consecuencias de nuestra rebelión. Por eso, Padre bueno, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre misericordioso, que tu misericordia es grande. Papito Dios, tu palabra dice que si nos arrepentimos, Señor, tú nos escuchas. Que si caminamos hacia ti, Señor Padre amado, tú nos recoges. Que si nos levantamos, Señor Padre misericordioso, tú vas de la mano con nosotros. Y que si resplandecemos, Señor, es tu luz la que está en nosotros. Papito Dios, rompe el molde, Señor Padre misericordioso, porque queremos una nueva versión, Padre amado. Padre misericordioso, como tu Hijo, Señor Padre amado, hoy te pedimos, Señor, tu misericordia, Padre misericordioso. Papito Dios,
Hoy te pedimos, Señor, que no seamos tibios en nuestro caminar, Señor. Porque ya no podemos ser fríos, Padre misericordioso, porque conocemos tu palabra. Y no hemos podido ser calientes, Señor, porque aún patinamos, Señor, en la fe. Por eso, Padre misericordioso, hoy clamamos tu misericordia. Padre bueno, hoy queremos alabarte y glorificarte, Señor, pero también, Padre misericordioso, desde nuestro corazón queremos tomarnos de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros. Hoy queremos, Señor, romper, Señor, con lo que hemos sembrado, Padre misericordioso, porque la cosecha no nos ha gustado, pero queremos empezar a sembrar, Señor, en ti, Padre misericordioso, porque tú dices que si sembramos en el reino, Señor, Padre misericordioso, recogeremos bendiciones. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.